El Instituto Nacional de Estadística y Geografía hizo público que en México 23.2 millones de individuos se declararon indígenas. Gerardo Lara Cisneros, historiador reconocido por sus investigaciones sobre los pueblos de indios, nos ofrece en su conferencia claves importantes para aproximarnos a los indígenas durante el régimen virreinal. Nos invita a hacerlo liberados de concepciones maniqueas, alimentadas en visiones políticas posrevolucionarias, tanto de hispanistas como de indigenistas, que han llevado a los extremos sus argumentos en defensa o en contra de la historia virreinal. Gerardo Lara Cisneros es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal área de investigación es la historia colonial. En la Universidad Nacional Autónoma de México es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, donde también es editor de la revista Estudios de Historia Novohispana, además de ser profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador asociado del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa y del Centro de Estudios Indígenas y Coloniales de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Es colaborador del Max Planck Institute de Alemania y de la Missouri State University en Estados Unidos. Es autor y coordinador de 10 libros, además de textos en libros y revistas en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. ¿Cuál es la importancia de hablar de la historia de los pueblos indígenas en México? Muchísima, porque es el grupo mayoritario de nuestra población. No es muy difícil no encontrar un espacio, un lugar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra historia en México, que no haya sido permeada por la cultura indígena. El idioma, las costumbres, la comida, la vestimenta, los gustos incluso musicales, en todo está presente la cultura indígena. Por ello, es necesario que volteemos como nación a mirar hacia ese pasado y ese presente indígena, porque nos circunscribe, nos define en mucho. Y por ello es que creo que es de especial relevancia hacer una reflexión a 500 años de la caída de Tenochtitlan sobre la importancia de los pueblos indígenas en la historia de la Nueva España. Esta historia de los pueblos indígenas ha sido tan traída y llevada en nuestra historiografía, en nuestros autores, en los estudiosos del pasado, que ha provocado pues una especie de polarización en las visiones sobre los grupos indígenas. Es cierto que nadie puede permanecer impávido o insensible cuando se habla de la historia de los indios en México. Y es que tenemos como históricamente tenemos como dos visiones confrontadas. Están aquellos que son los indigenistas, que ven a los indios como las víctimas de un pasado injusto, opresor, bárbaro contra ellos. Y por otro lado tenemos a aquellos hispanistas que consideran que los indios, que la corona siempre fue una benefactora, que cuidó y que trajo pues la civilización, la cultura a las tierras americanas. Hoy en día es difícil sostener cualquiera de estas dos posiciones. Imposible, diría yo. Los indios, los españoles, fueron eso, humanos, llenos de virtudes y de defectos. Y pues nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. Entonces, por ello es que es necesario poner la mirada justo en el centro y pensar y valorar de manera cuidadosa, meditada y sobre todo informada sobre la trascendencia de los pueblos indígenas y la conquista en nuestra historia. La conquista fue un choque bélico, ciertamente, un choque violento, pero al mismo tiempo fue un choque cultural que implicó un proceso de construcción de la idea del otro. Es decir, los españoles y los indios tuvieron la misma sensación de estar
presentes ante seres que parecían humanos, pero que no tenían la certeza de que lo fueran, y que eran muy diferentes a ellos. Por un lado, los españoles ver a los indios vestidos con sus atavíos tradicionales, con taparrabos, siendo morenos, a veces los sacerdotes o los guerreros con sus penachos y sus atuendos de guerra, y los indios viendo a los españoles pues ataviados con sus yelmos, con sus espadas, con sus vestimentas de guerra, o a los frailes, los curas, con sus atavíos sagrados. Entonces, además eran altos, eran blancos, eran barbados, eran muy diferentes físicamente entre sí, y sin embargo, pues parecían humanos unos a los otros, sin que tuvieran la certeza total de que así fuera. En aquella época, pues no existían los mismos elementos jurídicos ni ideológicos que hoy tenemos, y lo primero fue preguntarse si esas personas o esos seres a los que se habían encontrado en este continente nuevo eran seres humanos. Los indios entonces tuvieron que enfrentar la llegada abrupta de Occidente a su territorio, y con ello pues la presencia de un ejército español que ciertamente era muy pequeño en número, pero que venía pertrechado con unas herramientas mucho más poderosas, con armas mucho más letales que las de los indios. Armas de fuego, de metal, que los indios pues enfrentaron con las armas que tenían, con navajas de obsidiana, con lanzas, con flechas, con palos y otros implementos que, si bien eran verdaderas armas de guerra, también letales, no podían compararse con las armas españolas. Y los españoles lograron triunfar sobre ellos, fundamentalmente por el enorme apoyo que tuvieron con los indios aliados que eran enemigos de los mexicas y que establecieron pactos con Cortés para luchar juntos contra los mexicas y sitiar la ciudad. También es cierto, y quizá más trascendente, que la conquista misma no sería pensada, no hubiera sido posible sin un elemento biológico. El elemento biológico fue crucial. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que las epidemias que trajeron los españoles, los virus que trajeron los españoles, crearon una enorme mortandad entre los indios. La primera gran epidemia se dio precisamente durante la misma toma de Tenochtitlan. La viruela llegó a arrasar a la población, a diezmar a los ejércitos mexicas, que probablemente pues, por eso perdieron también la guerra contra los españoles, porque fue una mortandad brutal. Más mortífera, por supuesto, que las propias armas de españoles e indios aliados. A partir de ese momento se empieza a generar toda una cultura occidental en América, bueno, en el territorio que hoy es México. Los indios tenían entonces ante sí la presencia de un nuevo rey y la presencia de un nuevo dios. Y si tenían que sobrevivir ante esta nueva realidad, tenían que adaptarse y tenían que aceptar a estos nuevos figuras de poder. Y pues eso significó un cambio muy importante en la forma de vida cotidiana de las personas. Se fueron incorporando pues, nuevos elementos en todos los ámbitos de la realidad. Y más claro fue que pues las epidemias no pararon. Las epidemias, así como vino la primera, que terminó con la caída de Tenochtitlán, después de eso vinieron nuevas epidemias en distintas oleadas, momentos donde hubo epidemias terribles. Aunque es muy difícil hacer cálculos poblacionales a distancia, que la población indígena descendió pues, en alrededor de un 80%. Pensemos lo que eso significa. Un 80% de las personas con las que convivo cotidianamente murieron. Es brutal. Es brutal la destrucción que hubo con las epidemias. Las familias se desvanecieron, se desestructuraron. Pueblos enteros fueron abandonados. Y no solo eso, el impacto más evidente es el de las muertes. Niños que quedaron huérfanos,
padres que quedaron solos, sin familia, ancianos que seguramente quedaron solos, en fin, una desestructuración de lo social brutal. Pero no solo eso, sino que vienen aparejadas una crisis económica, porque hay un descenso en la producción, hay un descenso en el comercio, y eso generó un problema todavía más grave, porque si bien la población ya había disminuido, mantener viva a la población alimentada, pues fue también muy serio. Vinieron hambrunas después de las epidemias y agravaron las circunstancias. Esto obligó a la corona a emprender una serie de tareas para tratar de paliar, tratar de detener esa situación. Es cierto que las primeras formas de dominación colonial fueron brutales. Desde que Colón llegó a las Antillas, se implementó un sistema de dominación que era brutal y que existía desde la propia Europa, que era la encomienda. La encomienda era un sistema en el cual a un español se le encomendaban los indios, un determinado número de indios, para que él cumpliera el compromiso de evangelizarlos, que tuviera el compromiso de que fueran evangelizados, pero al mismo tiempo esos indios le prestaban servicios y le pagaban un tributo. Ese tributo podía ser en especie, podía ser en trabajo, e incluso llegó a ser hasta monetariamente. El problema con las encomiendas es que eran un sistema de explotación brutal, que era desmedido el control que tenían los españoles sobre sus encomendados, y era prácticamente un sistema de esclavitud. Y es que los encomenderos tenían la posibilidad de pedir a los indios que aportaran recursos de lo que fuera. Fundamentalmente buscaban minas, fundamentalmente buscaban metales preciosos. Pero resulta que a veces les pedían metales preciosos a indios de zonas donde no había minas. Y entonces, ¿qué hacían? Pues tener que cubrir de alguna manera esos recursos, y eso, pues, al no cubrir con las cuotas, se les maltrataba. Y por eso la corona, haciendo caso de las críticas, de las quejas que establecieron fundamentalmente frailes, como Fray Bartolomé de las Casas, lograron establecer una serie de reformas que prohibían que las encomiendas fueran tan brutales, pero además prohibía que las encomiendas fueran hereditarias. Finalmente las encomiendas se logró detenerlas a través de una nueva legislación que fue conocida como las Leyes Nuevas de 1542. Esas leyes nuevas buscaban proteger a los indios de los maltratos, proteger a los indios de la explotación irracional. Ahora, una cosa es que la legislación dijera que los indios debían ser protegidos, y otra cosa es que en la práctica los españoles y algunas autoridades lo hicieran, aunque la realidad de la vida cotidiana de los indios era muy dura. O sea, si bien estaban protegidos ante la ley, la verdad es que tenían que enfrentar una desigualdad y una explotación cotidianas, una segregación, un paternalismo y un racismo que hemos heredado todavía hoy en día en nuestra vida cotidiana. Entonces, hablar de los indios novohispanos, hablar de los indios en la Nueva España, significa hablar de un vasto universo. Ellos tuvieron la necesidad de construir una nueva realidad, de tal forma que se empezó a generar un proceso de identidad entre unos elementos indígenas y occidentales, construyendo una realidad nueva, una realidad que era legible para los indios y aceptada por los españoles. En ese siglo XVII, reconstruido después de las epidemias, mezclando las poblaciones, coexistiendo en las plazas públicas, en los espacios privados, allí se construye una nueva realidad cultural, una nueva realidad que tiene mucho de indígena, pero que tiene formas también totalmente españolas. Allí surge la idea de lo que después nosotros llamaremos México. No en balde, nuestro platillo nacional, el mole poblano, es eso, nuestro platillo nacional, porque si pensamos por un momento en los ingredientes que son necesarios para fabricar el mole, pues vamos a encontrar que hay chiles que son de la localidad,
chocolate que es de acá, de la localidad también, pero al mismo tiempo hay canela, por ejemplo, que viene de África, azúcar que viene de Europa, la manteca de cerdo que viene también de Europa, productos como especias, pimienta, etcétera, y hierbas, semillas de olor que vienen de Asia. Y todo eso se muele, se mezcla, se hace una masa, deja de ser cada ingrediente para convertirse en una sola cosa. Esta nueva realidad es lo que llamamos México. Sin los indios, sin el componente indígena, sería imposible pensar lo que hoy es México, pero también sería imposible pensarlo sin los otros componentes. No seríamos lo que somos como nación sin pensar en cada uno de esos elementos que dieron identidad, que nos conformaron como nación. En particular, la tradición indígena, que es riquísima y que ha sido negada en muchos sentidos. Yo decía que esta historia es tan importante que nadie puede permanecer impávido ante esta realidad. Y que existen como dos versiones, los que dicen que los indios fueron víctimas y que antes el mundo era ideal, que estaba muy bien, y que los españoles llegaron a acabarlo todo, y los que dicen que los españoles llegaron a traer la civilización y a traer la cultura. Ni una ni otra es una versión acertada. En realidad somos la mezcla de todo esto, y en la medida en que reconozcamos como nación este pasado indígena, pero este presente indígena también, seremos un pueblo más libre y seremos un pueblo más dueño de nosotros mismos.